Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional iban por el todo o el nada. Les dieron todo y ellos insisten en su huelga. ¿Qué quiere decir esto? Para algunos está más claro que el agua. Hay intereses partidistas en el control del movimiento. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. La marcha del viernes fue la de menor asistencia de todas las que han hecho, 8,000 manifestantes según los propios organizadores, una cifra muy lejana a los 30,000 que fueron a exigir respuesta a su pliego petitorio al secretario Osorio Chong. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot. La respuesta del gobierno fue positiva a sus demandas y la Asamblea de los Huelguistas respondió que el planteamiento del titular de Gobernación fue un instrumento mediático para desmovilizar a los estudiantes. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Pero una respuesta mediática para desmovilizar a los estudiantes. Pregunto entonces, ¿de qué se trataba? Jorge, ellos pidieron que salga Osorio Chong a platicar y cuando sale Osorio Chong y ven que hay una reacción positiva de la sociedad, dicen, no queremos respuestas mediáticas. Y cuando viene el otro punto, cuando viene el que se les dice a todo que sí, dicen, se nos dice que sí para desmovilizarnos. Realmente no sé, bueno, sí sé ante qué estamos, pero me gustaría que lo platicáramos. Bueno, termina siendo una movilización en sí misma, ¿no? El objetivo es la movilización y deja de ser el objetivo las demandas, ya sean del plan de estudio o del estatuto. Demandas del plan de estudio o de estatuto que, bueno, quizás lo podemos analizar, nos queda tiempo luego, que no estaban tan erradas. ¿No? La verdad, ese es otro capítulo. Pero evidentemente hay la intención de establecer una movilización que como estamos viendo en estos días, si se cruza con otros eventos, como lo de Ayotzinapa, con lo que ocurre en otros lugares, con la huelga esta que comenzará de 48 horas en la UAM o en la UNAM, tiene objetivos políticos bastante concretos. Ahora, cuando se habla de los términos académicos o la discusión académica dentro del Politécnico o otras universidades, es obvio que cuando el tema se puede debatir al interior de las universidades, cuando esto ya llega a los estudiantes y empieza a generar toda una situación, digamos, de cuestionamiento de la estructura, pasa algo similar a los movimientos de la UNAM, fundamentalmente el famoso movimiento del CEU que llevó a un congreso universitario, es decir, inicialmente es una discusión sobre estatuto, reglamento, planes de estudio que podría manejarse internamente. Y después de ahí, en la medida en que no hay un cauce institucional dentro del propio Politécnico para sacarlo adelante, entonces se convierte en un movimiento estudiantil con muchas más demandas de lo que sea, de congreso universitario, de mecanismos, dicen, democráticos para elegir directores, que siempre en instituciones educativas, cuando eso sucede, lo único que genera es un deterioro de la propia institución. Hoy el problema es cierto, es la discusión sobre educación, pero también la lucha por el poder al interior del Politécnico y fuera de él. Sí, a mí lo que me preocupa es que los puntos originales que dieron motivo al movimiento ya no existen. Ya todos están resueltos, ya a todos se les dijo que sí. Entonces, creo que tendemos más que a una repetición o a un símil con lo que fue el movimiento del CEU, a lo que fue el 99 aquí en la Universidad Nacional, donde se les dijo que sí y mantuvieron tomada la universidad y sin ser un grupo ni con mucho mayoritario. Sí, como que ha trascendido este movimiento del Politécnico en pocos días, pasó de ser el CEU a ser el CGH, ¿no? Exactamente. O sea, pasaron de IMAS, Ordorica y Santos a ser el MOSH. Sí. Y sí, la verdad, bueno, se estuviera de acuerdo no con unos o con otros, hay una diferencia sustancial en ambos movimientos. Yo creo que ese es el gran peligro de lo que está ocurriendo en el Politécnico. Un peligro además de cuando se dan este tipo de movimientos, se va a ahondar la división dentro del propio Politécnico. Ocurrió en la UNAM con el movimiento del 99, para esas paradojas, la universidad parada, tomada por un grupo de líderes, mientras la gran mayoría de los académicos y los estudiantes están en contra, pero tampoco tienen instrumentos para recuperar su universidad. Creo que viene un momento complejo, habrá que ver qué ocurre en estos días con las respuestas que da Gobernación, con las respuestas que den nuevamente los estudiantes, pero me parece que viene un momento complejo porque no los veo decididos a levantar
la huelga. Es que además los liderazgos, es cierto, son liderazgos que originalmente pueden plantear cosas que son totalmente válidas, pero estos van siendo reemplazados en la medida en que no hay, digamos, un cierre del propio movimiento. La presencia, por supuesto, de grupos políticos, siempre están presentes grupos políticos, si no, no estaría el movimiento funcionando. Pero lo que a mí sí me preocupa es esta necesidad que tienen muchos de estos movimientos de establecer, digamos, una meta que si no es clara, puede seguir corriendo por ella, como le sucedió exactamente a la UNAM en el 99. Era obvio que el movimiento del CEU quería un congreso universitario, una redefinición, que en realidad tampoco cambió mucho la propia estructura de la universidad, pero al menos, digamos... mantuvo las cosas que estaban mal. Así es, sin ningún tipo de... Pero en eso terminó. Claro. El otro movimiento termina siendo un movimiento de desclasados, de lumpen, de gente que está dispuesta ahí en un momento determinado a utilizar el bastión para seguir viviendo en él como un modus vivendi cotidiano que termina destruyendo la institución, y ese es el riesgo, ¿no? Todavía no llega a eso, creo yo, el movimiento del Politécnico. Pero, coincido contigo, todavía no llegó a eso, no es un movimiento de lumpen, pero sí me parece que es un movimiento ni siquiera político, partidista, que ahí están los cuadros de un partido político en gestación, partido político Morena, que necesita tomar la vanguardia de la izquierda, movilizar al país, agitar al país para sacar provecho político de ello. Lo que están planteando, una vez que les dicen a todo que sí, ¿por qué no regresan a clases? Ya te aceptaron tu pliego petitorio. Entonces tenemos que verlo. Ellos lo pueden tomar a manera de movilizar por movilizar, pero nosotros tenemos que hacer el análisis racional. ¿Por qué? Porque no quieren regresar a clases, porque están en una lógica de chocar con el gobierno y de chocar con las instituciones, y ahora plantean democracia. Democracia, de acuerdo. ¿Qué quieren hacer? Elegir al director del Politécnico y a los directores de las facultades respectivas. Me parece que eso en una institución académica no funciona. ¿Cómo es posible que un alumno de primer semestre y el que hace el trabajo muy digno de la limpieza no pueden decidir sobre el futuro académico de una institución? Además no hay ninguna institución académica del mundo que funcione así, ¿no? La democracia es un sistema de gobierno en donde uno parte del principio de que todos somos iguales, ¿correcto? Y a partir de eso elegimos a un gobernante. En una institución educativa no somos iguales. Exacto. No somos iguales porque hay una estructura académica, hay una estructura de alumnos, de trabajadores, que cada quien tiene una dinámica diferente, y lo que más se puede hacer en términos de democratización es que los maestros, de una o de alguna manera, con representantes de alumnos en un consejo técnico, puedan proponer distintas modalidades de participación, pero no se puede convertir en una arena abierta de lucha por el poder, porque esto no es un país, no es una sociedad, es una comunidad. Por eso se habla de comunidades universitarias. Tratar de convertirla en una sociedad abierta simplemente destruye cualquier posibilidad. Destruye, por eso ninguna institución académica seria funciona así. Pero además yo creo que habría que ir un poco más allá del tema. A ver, ¿cuáles son las salidas? ¿Qué va a hacer el gobierno? Porque, como dices, muy probablemente aquí ya estamos en una situación donde es el movimiento, por la idea de movilizar, que desde su punto de vista será legítimo. Pero ¿qué salidas se puede tener? Y yo las veo complicadas, las salidas. El movimiento del CGH, que yo creo que se va a aproximar mucho más al CGH que al CEU, tuvo parada la UNAM en el 99 durante un año exactamente, más de 11 meses. Y la tuvo parada hasta que provocó que lo sacara la policía. Eso fue lo último que hubo que hacer. ¿Qué es lo que van a hacer las autoridades? Esa es la pregunta. El tema de la elección directa no la pueden dar. Sí se puede avanzar, quizás en un esquema de autonomía del Politécnico, que no sería descabellado, ¿no? Pero ¿qué es lo que van a hacer las autoridades? Porque lo que están esperando es que haya algún tipo de salida violenta. Si sumamos, insisto, ese tema a Ayotzinapa, me parece que es el caldo de cultivo que se está esperando. Me parece que las autoridades han actuado correctamente hasta ahora al decirle que sí en esos puntos que plantearon. No se destruye el Politécnico al decir que sí al decálogo que plantearon los estudiantes, pero
si les dan otro tipo de canonjías, como es decir, vamos a elegir por votación quién va a ser el director de la facultad o del Instituto de Ingeniería, por favor, eso no puede, no puede caminar. Es que le tienen que decir que no a eso. ¿Qué va a pasar cuando le digan que no a eso o le digan que no, como están pidiendo que los estudiantes decidan cuál va a ser el cuerpo de seguridad que va a haber dentro del Politécnico? O sea, ¿qué haces cuando dices, tiene que decir que no eso? Está rebasando los límites de lo que representa el modelo universitario. Ahora, aquí es, ¿con quién vas a negociar? ¿Con directamente una representación de estudiantes que están pidiendo eso o con aquellos que de alguna manera están o pueden aprovechar movimientos de esta naturaleza? Los propios líderes universitarios, cuando comenzaron esto, decían, bueno, pues, o líderes politécnicos, perdón, decían, bueno, esto es válido, hasta aquí podemos llegar, pero la ola que viene atrás y esta dinámica de movimientos estudiantiles te lleva a la imposibilidad de entender en esta dinámica de masa hasta dónde puedo llegar. Y si quizás esa es una de las grandes debilidades de los movimientos universitarios, cuando de alguna forma, de una o de otra manera, no saben cómo cerrar y cómo decir ganamos, y ahí es donde se pierde. Y yo pienso que aquí la sociedad y los medios de comunicación y quienes estamos en materia pública, también tenemos que decirles, señores, si ustedes piden democracia para el Politécnico, comiencen por casa. Pregúntenle a la comunidad politécnica si quieren seguir en huelga o no, y van a ver que la gran mayoría va a decir que no. Sí. Ahí están las encuestas, ¿no? Ya a esta altura están las encuestas que pero tuvo eso apoyo no es argumento días, para pero lo que sé, un poco lo que decía Ezra, los movimientos estudiantiles, este tipo de movimientos estudiantiles adquieren una dinámica que termina siendo su propia dinámica, ya se termina alejando de lo académico, incluso de la institución sobre la que están trabajando, y ese me parece el gran peligro de este movimiento. Coincido, los medios jugamos un papel, la sociedad juega un papel fundamental que tiene que centrarse, hay que aprender de lo que ocurrió en la UNAM en el 87, en la UNAM en el 99, y lograr, más allá de preguntar, organizar y nuclear a los otros estudiantes, a los otros académicos, a los otros trabajadores, los que quieren trabajar, estudiar, educar. ¿Por qué? Porque de otra forma este movimiento va a perdurar, porque siempre van a encontrar algo a lo que decir no. Y destruyen finalmente la vida de la propia institución cuando eso sucede. La UNAM tuvo que sobrevivir durante mucho tiempo de una inercia, porque después del movimiento del 99 la posibilidad de volverla a echar a andar pues fue casi nula, y esto tardó mucho hasta que pudo volverse a convertir en una institución que tuviese respuestas para los propios estudiantes. Y la respuesta es con respuestas parciales, porque si queremos ver hacia dónde iba la UNAM con el MOSH y el CGH, ahí lo tenemos en el Auditorio Che Guevara, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí siguen, y ese es el tipo de universidad que queríamos. Bueno, se nos fue el tiempo. Ezra, Jorge, muchas gracias a todos ustedes. Esto fue México Confidencial. Lo esperamos la próxima semana.